y de mi directora general, la doctora Lisbeth Rosas. Les doy la bienvenida a todas y todos, sobre todo de que nos estén acompañando en estas pláticas que para esta semana son muy relevantes. El 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. En ese sentido, el Sistema Nacional DIF, a través de la Procuraduría y esta Dirección General, están realizando esta serie de pláticas que toda la semana van a abordar temas relacionados a las modalidades de la trata de personas. De acuerdo al Informe Mundial de Trata de Personas del 2022, la trata de personas con fines de explotación sexual fue menos detectable durante la pandemia, probablemente porque se trasladó a lugares más ocultos. La mayoría de las víctimas que escaparon lo hicieron por autorrescate. Conforme aparecen nuevas formas de explotación, los niños y hombres representan una mayor proporción de víctimas, mientras que las mujeres sufren 3 veces más violencia física o extrema a manos de tratantes que los hombres. Este delito continúa principalmente afectando a mujeres y niñas en la región, las mujeres de Norteamérica y las niñas en Centroamérica y el Caribe. Como les comentaba, el 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas y la finalidad de estas pláticas es visibilizar algunas de las 11 modalidades que componen este delito. Dentro de las modalidades que componen este delito tenemos la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, la adopción ilegal de personas menores de 18 años, el matrimonio forzoso servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. El día de hoy vamos a abordar el tema de la trata de personas en el sector turístico. El sector turístico es esencial en el combate de la trata de personas, pues los hoteles son el segundo sitio donde, de acuerdo con los reportes de la Línea Nacional contra la Trata de Personas, se comete el delito. Una de las principales formas de trata de personas en el sector turístico es el enganche a través de las vacaciones o bien viajes baratos que impulsan este tipo de fenómenos. La trata de personas con fines de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el contexto de los viajes y el turismo se presenta cuando un delincuente se hace pasar por turista nacional o extranjero, se traslada a diferentes puntos y establece contacto con estas personas, niños menores, y los engancha. El día de hoy vamos a tener el honor de contar con un profesor del INACIPE, es el maestro Alex Giovanni Rueda Rueda. Él es doctorante en Derecho por el Instituto Nacional del Desarrollo Jurídico, maestro en Ciencias Penales por la Universidad de Pantlaco, licenciado en Derecho con especialidad en Juicios Orales por la Universidad de la República Mexicana. Cuenta con diversos estudios consistentes en diplomados, cursos y talleres en diversas materias como Derecho Penal, Teoría del Delito, Sistema Acusatorio y Adversarial, Derecho Procesal Penal, Delitos en particular, Argumentación Jurídica, Teoría del Caso, Redacción Literaria, los cuales han sido impartidos por diversas instituciones, entre las cuales se encuentran el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Instituto de Desarrollo Jurídico, Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y Universidad Autónoma de México. Ha elaborado diversos artículos académicos, entre los cuales se encuentran Evelyn, en Cine y Ciencias Penales, Trata de personas, 2 aspectos básicos, una lección dogmática. Feminicidio, ¿es un acto de amor? Trata de personas y tráfico de órganos. La privación de la vida a una mujer, ¿es feminicidio? Trata de personas frente al tráfico de órganos. Los delitos en materia migratoria frente a la trata de personas. ¿Toda flagrancia es privativa de libertad? Responsabilidad penal especial médico. Trata de personas y o explotación de personas. La protección de la víctima en el tipo penal. Cierre de investigación, feminicidio, consideraciones dogmáticas. Asimismo, ha elaborado como litigante penalista en el Consorcio Jurídico Internacional Fagoga y Asociados. Fungió como abogado en seguridad procesal en el sistema penitenciario de la Ciudad de México. Se ha desempeñado como docente, capacitador y conferencista en diversas materias, de las cuales destacan Teoría del Delito, Trata de Personas, Feminicidio, Derecho Penal, Sistema Acusatorio y Adversarial, Justicia para Adolescentes, Mediación Penal, Teoría del Caso, Derecho Procesal Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, Comisión Nacional de Seguridad, Colegio Libre de Estudios Universitarios, Fiscalía del Estado de México, Guardia Nacional, Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológica,
Instituto de Formación Profesional Nacional de Abogados, Facultad Libre de Derecho de Tlaxcala, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Instituto Nacional de Migración, Universidad Intercontinental. Actualmente es investigador A del Instituto Nacional de Ciencias Penales y docente en el Colegio de Derecho de la Universidad de Claustro de Sor Juana, así como del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Muchas gracias, maestro Rueda. Le vamos a dar la palabra para que pueda, pues, ayudarnos a comentarle a nuestros compañeros sobre este fenómeno tan importante. Les recuerdo a mis compañeros que tienen que pasar su lista de asistencia a través del link que se les va a estar compartiendo en el chat. Asimismo, pueden mandar sus preguntas en el chat para que al final de la ponencia del maestro Rueda podamos hacerlas. O bien, si gustan participar, levanten su mano y también al final de la presentación les damos la palabra. Muchas gracias, bienvenidos a todas y muchas gracias sobre todo al maestro Rueda. Le damos la palabra, maestro. Muchísimas gracias, Magdalena. Muchas gracias por la presentación. Por supuesto, muy agradecido con la invitación, pero más agradecido con estos eventos y con todas las personas que nos acompañan el día de hoy en pro de ampliar el conocimiento y este conocimiento que siempre va a auxiliar a erradicar, combatir, investigar los tipos penales, en específico, pues la trata de personas. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan, por supuesto, y vamos a comenzar esta pequeña charla. Como usted ya había mencionado, Magdalena, la trata de personas pues tiene una vertiente muy grande, tiene distintas formas de cómo explotar a la persona, que además me parece que ya, o espero que ya no se siga compartiendo la idea de que la trata de personas pues únicamente se da ante una explotación sexual o una explotación laboral. Nuestra Ley General de Trata nos otorga 11 fracciones que hablan de explotación de personas, que van más allá de únicamente estas dos hipótesis. Tenemos la mendicidad forzada, tenemos la adopción ilícita, tenemos también el tráfico de órganos, la experimentación biomédica, en fin, son 11 formas de explotación que nos otorgan hipótesis distintas y por lo tanto también cada una de ellas se debe de, estudiar bajo un enfoque dogmático distinto. Las ciencias penales se han caracterizado por un grado de predicción sumamente enorme. ¿Qué quiero decir? Miren, para nosotros ir avanzando en los tipos penales, de entrada tenemos que ir entendiendo qué es un tipo penal. El tipo penal se compone de elementos objetivos, subjetivos y normativos. Y es muy importante que tengamos la idea o que los tengamos bien manejados para que las personas empiecen a identificar cuáles son los alcances del tipo penal en específico. No solamente auxilia a la trata de personas, auxilia a todos los demás tipos penales, como puede ser secuestro, violación, abuso sexual, homicidio, robo, lesiones, en fin, toda esta gran variedad que tiene la norma penal en protección de bienes jurídicos, pues regula principalmente por una descripción de una conducta, el cual la persona, al exteriorizar esta conducta y coincida con la descripción típica de, valga la redundancia, de un tipo penal, pues bueno, entonces se inicia todo un proceso, el cual tendrá sus reglas y principios muy específicos. Claro, cabe señalar que tenemos derechos generales en todas las materias, como son los que revisten a las personas en situación de vulnerabilidad, a las personas del género femenino, la comunidad LGBTI, por mencionar algunas, niñas, niños y adolescentes. Tienen unos principios muy generales, por poner un ejemplo que seguramente estarán muy familiarizados con él, pues el interés superior de la niñez, que prácticamente debe de estar y está en todos los ordenamientos. Sin embargo, también hay reglas y principios muy específicos dependiendo cada tipo penal del que trate. Por eso es importante identificar primero que el derecho penal, las ciencias penales, únicamente le interesan las cosas que tienen una relevancia penal. ¿Qué quiere decir? El ser humano, decía Ihering, un filósofo penalista, el ser humano guía su actuar, su vida entera, por finalidades, por fines. Estos fines, decía, nos van construyendo, es decir, era algo como la suma de los fines de cada día nos construye lo que somos hoy y lo que seremos en el futuro. Estas finalidades, pues evidentemente se construyen de
conductas. Y las conductas para el derecho penal pues son un hacer o un dejar de hacer. ¿Qué quiere decir? Una acción o una omisión. Estas acciones u omisiones pues solamente tendrán relevancia penal cuando coincida con alguna descripción típica. El hecho de que estemos aquí charlando, que estén ustedes a lo mejor tomándose un café, escuchando a su servidor, no hay relevancia para el derecho penal. Quizá terminamos, salimos a manejar, salimos a desayunar, a almorzar, no tiene relevancia. Hay relevancia cuando, no sé, a lo mejor me llega un paquete lleno de armas de fuego y ustedes lo observan. Eso ya tiene, es una conducta que ya tiene relevancia penal. Cuando salen a almorzar y a lo mejor al primero que ven le sueltan un golpe, abriéndole la ceja, eso ya tiene relevancia penal. No, no todas las conductas van a ser susceptibles de estudio del derecho penal y de aquí debemos de partir, porque para poder identificar cuando el derecho penal le interesa una conducta, esta debe de ser típica. Ahora, ¿de qué tipo vamos a hablar? En específico, trata de personas. Ok, entonces tenemos que identificar qué es la trata de personas. Y bueno, yo no quiero entrar en discusión ni tampoco contradecir porque no lo hago, pero los protocolos, digamos, el protocolo de Palermo nos otorgan 3 elementos que son acciones, medios y fines. No, nunca he dicho que se encuentren incorrectos. Eso es lo que hay que darles la visión desde un aspecto dogmático que son elementos parámetro. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, sabemos que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en equidad o en misma relación con los tratados internacionales por los cuales el Estado mexicano forme parte, pues son las normas supremas que nos van a regir, que nos van a regular, y todo lo que emane de ellas, pues tiene que estar acorde a las exigencias de estos dos normativos jerárquicos superiores. Entonces, si nos dice el protocolo de Palermo, tu tipo penal tiene que tener por lo menos estas acciones, medios y fines, que en realidad ya le llaman conducta, muy bien hecho, porque la trata de personas se puede realizar mediante acción o omisión, conducta, no solamente acciones, medios que son, bueno, en la manera dogmática, no tiene nada que ver porque nosotros le llamamos medios de conducta, los medios por los cuales se realiza la conducta, y fines, ¿no? Las finalidades de explotación de la persona, y nos da unas finalidades como base, dice, como mínimo, además de todas las que puedan entrar en analogía con la esclavitud. Es nuestro parámetro y entonces tenemos que observar que nuestra legislación coincida con ese parámetro, con lo mínimo. En nuestra Ley General de Trata tiene aspectos que van más allá del protocolo de Palermo y eso está perfecto. Mientras no vayamos menos de lo que menciona, entonces todo está muy bien. Siempre sea en pro de proteger de una manera más eficaz a la persona víctima y de una manera más eficaz a la persecución, investigación y sanción de este tipo penal, así como también de su erradicación. Ahora, partiendo de esto, que son elementos parámetros, no los podemos confundir con los elementos dogmáticos. Yo sé que es un término muy técnico y algo muy jurídico, pero son los elementos que componen al tipo penal. Y todos los tipos penales tienen nuestros elementos, elementos objetivos, subjetivos y normativos. ¿A qué me refiero con objetivos? Solamente por mencionarlos e ir abriendo el parámetro para estos elementos. Fíjense, todos los tipos penales, sin excepción, tienen una persona sujeto activo y una persona sujeto pasivo. ¿Qué quiere decir? La persona que realiza o personas que realizan la conducta, llámense autoría o participación, y la persona en la que recae esta conducta, llámese víctima o ofendido, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien Ley General de Víctimas, víctima directa, víctima indirecta, y por supuesto también la víctima potencial que establece. Fíjense nada más, no puede haber ningún tipo penal. Si queremos hablar de robo, ¿a quién lo robaste? A nadie. ¿Qué patrimonio lesionaste? A nadie. Pues no existe relevancia para el tipo penal, ¿no? ¿Qué me robé? El aire. Bueno, va a decir el derecho penal, nada que ver. Una persona que, oye, vengo a denunciar, ¿qué? ¿Me robaron? ¿Qué? No sé, pero algo me robaron. No, debe de haber forzosamente una persona sujeto activo o persona sujeto activo y una persona o persona sujeto pasivo. De ahí empezamos a entender la importancia de estos elementos del tipo penal. Ahora, ¿qué más tenemos como elementos objetivos? Nos dice el resultado de ese tipo penal, es decir, la conducta que realiza la persona sujeto activo, qué resultado se visualiza. Si tiene un cambio o mutación en el mundo exterior, entonces se llama material. Si no tiene un cambio o mutación en el mundo exterior, entonces se le llama formal. Patrimonio material, libre desarrollo de la personalidad,
patrimonio material, no creo que me confundí, y libre desarrollo de la personalidad formal. Adelante. Otro elemento subjetivo, el bien jurídico. Todos los tipos penales protegen bienes jurídicos. Intereses superiores, nos lo definen, que son susceptibles y necesarios de protección del derecho penal para poder continuar con este tejido social en armonía, y por eso tenemos una gran cantidad de protección de bienes jurídicos. Como ejemplo, pues está el patrimonio, la vida, la integridad, la salud, la libertad de ambulatoria, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad, por mencionar solamente algunos, porque son muy vastos, honestamente. Bien, otro elemento objetivo, ¿cuál es? Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión. Lo dice, algunos tipos penales van a requerir circunstancias muy específicas, como por ejemplo los delitos en materia electoral, que seguramente ya nos familiarizaremos pronto con este tipo de tipos penales, porque solamente se pueden cometer cuando existe este periodo electoral. De otra manera, no podría. Delitos de guerra, por poner otro ejemplo. En fin, hay circunstancias muy específicas que nos solicitan los tipos penales. Hay tipos penales que requieren de otros tipos penales. Dicen, ok, cuando se comete el robo, pero en estas circunstancias, ahí está la circunstancia, digamos, algunas descripciones típicas de la delincuencia organizada. Bien, ahora, elemento objetivo. Ya dije autoría, sujeto activo, bien jurídico. Me falta uno, pero ahorita regreso en él. Elemento subjetivo. ¿Cuáles son los elementos subjetivos? Muy sencillo, dolo y culpa. Todos los tipos penales se deben realizar únicamente mediante el dolo o la culpa. Tenía un profesor magnífico que me decía, no nos metamos en problemas, podemos entender muy generalmente al dolo. Lo decía con otras palabras, pero no lo voy a repetir, evidentemente. Utilizaré un sinónimo. Nos decía, comete dolo la persona, pues por ojete. Y culpa, pues por descuidado. Bien, y tenía toda la razón. Muy generalmente el dolo siempre la persona va a aceptar ese resultado. Yo quiero privar de la vida a alguien, adelante, agarro un cuchillo, le corto la yugular, pierde la vida, acepto ese resultado. Lo que no pasa con la culpa, ¿no? Voy manejando, voy viendo las nuevas declaraciones de Marta y Gareda y entonces no me doy cuenta del semáforo, paso encima de una persona, lamentablemente pierde la vida y yo no acepto ese resultado, me bajo, me detengo, marco a servicios de emergencia, oye, ¿cómo estás? Quédate conmigo, por favor, escúchame, no cierres los ojos, no sé, no estoy aceptando ese resultado, esa es la culpa, muy a rasgos generales. El elemento subjetivo también tiene un elemento que no es esencial, pero que sí tienen algunos tipos penales, que es el elemento subjetivo específico distinto del dolo. ¿Qué quiere decir? Que además del dolo, tiene una exigencia propia y muy particular de la conducta de la persona. Y se puede caracterizar cuando leemos las descripciones típicas, cuando dice a sabiendas, con el propósito, finalidades, que por razones de género, en fin, todas estas exigencias muy particulares son los elementos subjetivos específicos distintos del dolo. Y ahora que estoy hablando un poquito más de tecnicismo, me acordé del elemento objetivo que me faltó, que es el nexo de causalidad o de imputación objetiva, que no es otra cosa más que relacionar el resultado típico a la conducta de una persona, sea de manera objetiva por el nexo causal, o sea de manera sea de manera natural por el nexo causal o sea de manera objetiva por la calidad de garante y lo que debió realizar jurídicamente, que estaba obligado y no realizó y aún así cometió este resultado típico. Muy bien. Del elemento subjetivo solamente tenemos esos dos, elemento normativo tenemos también dos. ¿Cuáles son? El elemento normativo son las valoraciones que necesita la norma. Es valoración jurídica, muy sencillo. La valoración jurídica se entiende cuando la norma, la propia norma nos otorga la definición, nos otorga el concepto de aquello que necesitamos. Un ejemplo, que se entiende por servidor público, la norma no lo dice. ¿Qué se entiende por bien? La norma no lo dice. ¿Qué se entiende por niña, niño y adolescente? La norma no lo dice. En fin, esas son las valoraciones jurídicas. ¿Cuáles son las valoraciones normativas? Las valoraciones culturales. Nos dicen, esta valoración cultural son aquellas donde al no estar en la norma el concepto, entonces tenemos que irnos a la sociedad y ahí hay un elemento muy esencial y muy importante que es el espacio y temporalidad que tenemos. Porque un concepto puede cambiar dependiendo
la época, el tiempo, incluso puede cambiar de un día a otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Lo más sencillo es irnos al diccionario, un diccionario oficial que tiene el consenso de toda la sociedad por qué debemos de entender por ello. Y cuando no está en el diccionario, bueno, pues entonces tenemos que hacer algo más de campo, ir a usos y costumbres, ver qué es lo que necesitamos entender hoy en día por esos, por esa frase, por esa palabra, por ver ese concepto. Estos son nuestros elementos del tipo penal. Y como les dije, todos los tipos penales lo tienen. Ahora, para destacar algunos importantes en la trata de personas y no ocupar más tiempo en algo meramente dogmático, porque me interesa ver otros aspectos también un poquito más sensibles, pues en la trata de personas tenemos un elemento subjetivo específico en el artículo 10. ¿Cuál es ese elemento subjetivo específico? La legislación de la trata de personas es muy claro, nos dice, toda persona, eh, toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, transportar, transferir, entregar, retener, alojar a una o varias personas con fines de explotación, con fines de explotación. El elemento subjetivo específico nos dice que debe tener la finalidad de explotar para el artículo 10 de nuestra Ley General de Trata. Y bueno, recordemos, la explotación pues va a 11 formas, 11 fracciones de este mismo artículo que vienen siendo la esclavitud, la explotación sexual, la condición de siervo, la explotación laboral, trabajos, servicios forzados, mendicidad forzada, adopción ilegal, utilización de personas menores de edad en actividades de delincuencia organizada, matrimonio forzado, tráfico de órganos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Esta es la finalidad, es decir, la trata de personas requiere un elemento subjetivo específico que es la finalidad de explotación. Y ya con ello empezamos a desmitificar, a aclarar y dejar de confundir otros tipos penales, como por ejemplo los tipos penales, los delitos en materia de migración, que se encuentran regulados en nuestra ley de migración, en específico el artículo 159, en el que da una sanción a 3 fracciones, que nos dice al que con propósito de tráfico se lleve a una más personas a internarse en otro país sin la documentación que corresponda y con el objetivo de obtener un lucro, ya sea directo o indirectamente. La fracción 2 que dice al que introduzca sin la documentación correspondiente a una o varias personas extranjeras a territorio mexicano con el objeto de obtener un lucro, directo o indirectamente. Y la fracción tercera que nos dice a la persona que albergue o transporte por el territorio nacional con el objeto de obtener un lucro, evadiendo la revisión migratoria. Ahí está nuestro tipo penal en materia de migración. Entonces, bien, ¿cuál es la confusión? Nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre trata de personas y tráfico de personas? Y me parece que debemos empezar por los términos. Ya lo decía Platón en su obra El Crátilo. Los términos son muy importantes, pues de no tener un concepto, entonces, ¿cuál sería el objeto de nombrar las cosas por algo, ¿no? Bien, el problema aquí radica en que fue el lunes 7 de enero de 1974. Antes de tener nuestra ley de migración existía la Ley General de Población, que se expide precisamente en esta fecha. Y entonces tenía unos tipos penales, bueno, entiendo, todo es perfectible, la verdad, dejaba mucho que desear si lo tuviéramos hoy en día. Nos decía en su artículo 118 que sancionaba a aquella persona que sacara de este país a otro para trabajar, o sea, tenía un elemento subjetivo específico que era para trabajar. Y yo externo a la persona para trabajar. Si no era con fines para que encontrara trabajo en otra nación, bueno, pues podríamos tener problemas con ese elemento subjetivo específico, pero estamos hablando de 1974, cuando apenas estaba en lo que llamamos el estudio jurídico del delito, pues la escuela finalista que estaba viendo sus alcances.
También sancionaba a la persona que introducía a otras personas al territorio mexicano. Únicamente, era un párrafo de no más de 4 renglones, por ahí así. Pero aquí no había ni un solo término que especificara el tráfico. No existía en toda la norma el término tráfico. ¿Qué pasa? El martes, el 17 de julio de 1990, eh, se vuelve a reformar este artículo 118, pero aún así no viene ningún término de tráfico. Nos dice, ok, mira, si tú albergas una persona con el propósito de evadir las revisiones migratorias, evidentemente una persona extranjera, pues vaya, tienes también la sanción de este tipo penal. Era su reforma. Miércoles 22 de julio de 1992, únicamente es un recorrido, como un reajuste de la norma, y del 118 tal cual pasa al 138. Y aquí es donde viene lo interesante, porque después este artículo 138, un 8 de noviembre, creo que fue viernes de 1996, se reforma y entonces ahí sí ponen al que con propósito de tráfico. La primera vez que viene en este ordenamiento, en los delitos en materia migratoria, el término propósito de tráfico. ¿Qué pasa entonces con ese término? Pues causó demasiada confusión porque las personas no lograban entender qué quería decir el propósito de tráfico. Recordemos, miren, el tráfico lo utilizamos de distintas maneras. ¿Qué quiero decir? Si nosotros vamos caminos al trabajo, conduciendo en el transporte público. Digo, me parece que el metro no tiene ese problema, pero si vamos en las avenidas y calles en un vehículo automotor privado o digamos transporte, servicio de transporte, no sé, Uber, Didi, taxis, micros, autobuses, pues nosotros a veces, oye, se me hizo tarde, pero no llegué 2, 3 minutos tarde, porque teníamos muchísimo tráfico, ¿no? A mí en lo personal se me hace que el término correcto es tránsito, pero bueno, como yo les decía, también los usos y costumbres, la forma, la modalidad y la temporalidad hacen que nuestro lenguaje también vaya transformándose. Y entonces la Real Academia Española de la Lengua nos dice tráfico, pues cuando existe un tránsito denso, ¿no? Como sinónimo de tránsito denso. Entonces, adelante. Fíjense, tráfico lo vemos como algo de tránsito, ¿no? Denso, embotellamientos y demás. Ahí está el tráfico. Bien, pero también vemos al tráfico como algo ilegal, ¿no? Cuando alguien pasa algo de manera ilegal. Adelante, son como las sociales que tenemos. Legalmente, ¿qué tenemos con el término tráfico? Bueno, si nosotros vamos a la legislación de aduanas, no dice tráfico, pues es nada más el transporte de productos para ingresarlos en aduana. Es tráfico. Pero también tenemos un tipo penal que se llama tráfico de influencias y no tiene nada que ver con lo que estamos mencionando, lo que mencioné previamente, nada que ver con eso. Y no, el artículo 10 de nuestra Ley General de Trata también nos dice tráfico de órganos, y si nosotros nos vamos muy específicamente a lo que dice la descripción de esta fracción décima, que nos vamos al artículo número 30, que habla sobre el tráfico de órganos, nos dice así como que tendrá una sanción a aquella persona que realice la extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido o células de seres humanos vivos. Fíjense, extracción, remoción u obtención de un órgano. O sea, nos está diciendo que el tráfico para la trata de personas es la extracción, remoción u obtención de un órgano de una persona con vida, pues seres humanos vivos. Pues tampoco nada que ver el término tráfico. ¿Qué es lo que sucedió? Digo, estas legislaciones no estaban en ese tiempo, estamos hablando de 1996, pero sí creó una necesidad de interpretar este término tráfico, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos otorgó distintas jurisprudencias que nos pusieron en claro el término tráfico, al menos en materia de delitos migratorios. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, mira, de entrada se puso el término tráfico para poder proteger aquellas conductas humanitarias en las que albergaban a personas extranjeras, pero sin ninguna finalidad de lucro, sin ninguna finalidad de evadir revisiones migratorias, sino con la única finalidad humanitaria, ¿no? La ayuda y demás. Entonces, evidentemente,
Si no se realizaba con este aspecto, pues entonces había un propósito de tráfico. Y dice la Suprema Corte de Justicia, entiéndase por propósito de tráfico aquellas conductas que se realizan con la intención de obtener un lucro, no solamente en dinero, cualquier tipo de beneficio, dinero, especie o demás. Mientras obtengas un beneficio, entonces estamos hablando en este artículo 138 del propósito de tráfico. Y ya nos queda un poco más claro, entonces ya entendíamos, ok, vale, entonces si hace esta conducta con la intención, con el propósito de obtener un lucro de manera directa o indirecta, de cualquier modo se beneficie, pues entonces tenemos el propósito de tráfico. Y este propósito de tráfico, pues evidentemente es el elemento subjetivo específico de lo que hoy tenemos a partir del 25 de mayo del 2011 en la Ley de Migración, en su artículo 159. Sin embargo, pues una de las cosas que me ha caracterizado o que me han señalado, me han reclamado, es que a lo mejor yo soy muy literal, muy idealista, probablemente, pero el artículo 159 únicamente utiliza el término tráfico en la fracción primera. Entonces, cuando me dicen a mí, oye, tráfico de personas, pues únicamente me imagino la fracción primera que dice a que con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente. No la fracción segunda que dice que se introduzcan personas extranjeras a territorio mexicano con la obtención de obtener directo o indirectamente un lucro, y mucho menos la fracción tercera que es donde alberga la persona extranjera eh, con fines humanitarios, ¿no? Porque si regresamos a la historia, pues esa fue la finalidad del término propósito de tráfico, poder diferenciar esa acción humanitaria de las acciones que sí traían aparejada un beneficio. Muy bien, entonces vean ustedes cómo de entrada, con estas calidades específicas del elemento subjetivo del tipo penal, ya podemos diferenciar muy fácilmente lo que le llaman tráfico de personas o bien, si queremos ponernos un poquito más técnico, los delitos en materia migratoria, de lo que es la trata de personas. Me parece que si le llamamos, como lo dice el título, delitos en materia migratoria, pues de entrada ya empezamos a diferenciar algo semántico de trata de personas, ¿no? Pues, tráfico de personas, trata de personas. Como que los términos pueden llegar a causar confusión, y más aún si no tenemos ese estudio dogmático, que es un estudio objetivo, es un estudio a conciencia, que uno tiene que sentarse y decir, a ver, ¿cuál es la diferencia entre este y este tipo penal? Porque sí, es evidente, la línea es muy delgada, donde podemos cruzar entre un tipo penal y otro tipo penal. Imaginemos una persona que es detenida aquí en territorio mexicano, en un camión, y le hacen una revisión y ven que tienen personas de Guatemala escondidas en un doble fondo. Ahí, bien, eh, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos de entrada? Pues decimos, ok, tiene personas extranjeras. ¿De dónde vienen? No, pues venimos de nuestro país, nos acaban de ingresar aquí, ya estamos en México, o incluso ya estamos en Estados Unidos, ¿no? A lo mejor van para Estados Unidos. Pues claro, podemos tener delitos en materia migratoria. Pero ¿qué pasa si en la investigación descubrimos que esta persona pues pertenece a una red de tratantes, una organización criminal que forza a las personas a trabajar, a realizar trabajos en el campo de aguacate? Entonces, fíjense cómo de un delito en materia migratoria pasa rápidamente a un delito en materia de trata de personas, únicamente por el elemento subjetivo específico. Además, este elemento subjetivo específico también lo dijo la Suprema Corte de Justicia por ahí de 1998, 1997, que al ser un elemento subjetivo específico, una finalidad, un propósito, pues ni siquiera se necesitaba acreditar objetivamente el beneficio. O sea, no necesitas tenerme aquí el fajo de billetes o lo que le hayan dado de pago a la persona en los delitos de materia migratoria. Tampoco en la trata de personas necesitamos materializar la explotación de la persona. Es decir, no necesitamos esperar, en este ejemplo que les puse, que la persona víctima sea colocada en el campo de aguacate y se le force a realizar los trabajos para que se pueda otorgar este tipo penal. No, para nada. Por eso nos dice el artículo 10, con la finalidad.
y los delitos en materia migratoria con el propósito de tráfico o bien con la intención de obtener directo o indirectamente un lucro, fracción segunda, y la fracción tercera para evadir, o obteniendo un lucro, por supuesto, pero con la finalidad de evadir la revisión migratoria. Entonces, no necesita que sea esa evasión de la revisión migratoria de una manera exitosa. No sé si me estaban a entender. O sea, solamente la finalidad. Realizas la conducta con esa finalidad, ya tienes estos tipos penales, ya se puede sancionar. Y entonces, regresando a la trata de personas, me dirán, oye, fíjate que hubo un caso donde el padre puso a trabajar al hijo y, bueno, pues literalmente le estaba explotando. ¿Qué pasa aquí? Ponen los hechos de conocimiento, la persona, una persona menor de edad, y la autoridad al revisarlo dice, tenemos trata de personas, tenemos la explotación. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? El abogado que estaba de defensa, muy hábil, dijo, no hay tipo penal de trata. ¿Por qué? Por ausencia de los elementos del tipo penal. Ah, caray, ¿cuál la ausencia? ¿Qué fue lo que no existió? Pues nada, estamos hablando de unos medios de conducta, ¿no? Que nos dice el artículo número 10 de nuestra Ley General de Trata de Personas, ¿no? Al que transporte, transfiera, retenga, capte, enganche, reciba o aloje a una o varias personas. ¿Y en qué momento entonces hubo este medio de conducta o lo que también se conoce jurídicamente como verbo rector? ¿En qué momento sucedió en este caso en específico? No existe. Entonces, pues resuelven a favor, pero posteriormente, pues obviamente se impugna y le dicen, oye, espérame, eh, con todo respeto, autoridad jurisdiccional, me parece que estás omitiendo algo muy importante. ¿Qué es lo que estás omitiendo? Que una cosa es trata de personas y otra cosa es explotación de personas. Y vean ustedes, nada más que bonito, porque es una tesis que salió recientemente con el número de registro 2023-185, les repito, la tesis número 2023-185, que resuelve precisamente este problema, este caso que le estoy poniendo de conocimiento. ¿Qué es lo que dice, Elisa? A ver, si tú me pides el artículo 10 de la Ley General contra la trata de personas, eh, es innecesario, porque la trata de personas, en su artículo 10, lo que sanciona es la finalidad. Y entonces no se necesita que se materialice esa explotación de personas para que tenga la sanción. No podemos dejar apartado que sí pueda haber concurso de tipos penales, ¿no? Pero de entrada dice, no va a haber artículo 10 porque no hubo esa captación, ese engaño, todos esos medios de conducta no existieron efectivamente. Pero el artículo que nos habla sobre los servicios o trabajos forzados, que es el artículo 22 de nuestra ley de trata, y en general todos los que vienen del 1, de la fracción primera a la fracción onceava, pues no necesitan pasar por esta parte del artículo 10, porque una cosa es la intención y otra cosa ya es la explotación de personas. Y es un debate que tenían las personas académicas desde hace muchísimo tiempo, que si trata de personas era distinto a explotación de personas, que si por ser elemento subjetivo, entonces la explotación estaba dentro del tipo penal. Pues aquí ya está resuelto, nos dice, no, nada que ver. Entonces, el artículo 22 por eso tiene una sanción independiente, nos dice, a ver, existe el trabajo forzado, elemento de valoración jurídica, cuando hay uso de la fuerza, amenaza, coerción física, utilizando una fuerza o incluso la amenaza de una organización criminal. Luego la fracción nos dice cuando hay un daño o un daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que le ponga en situación de vulnerabilidad, y el abuso o amenaza de denunciar ante las autoridades alguna condición o digamos a alguna persona extranjera, alguna persona que haya a lo mejor cometido algún tipo penal por ahí, que lo utilicen para poder forzar esos servicios. Entonces, adelante, son los que nos van a interesar para poder actuar sin pasar por el artículo 10. Entonces vean ustedes, me están marcando creo que los de Coppel, pero no les voy a contestar. Entonces, vean ustedes, tenemos ya hasta ahorita, ya para entrar un poquito más en materia, nos dice la importancia de los elementos del tipo penal, es decir, la importancia de saber cómo se compone el tipo penal de la trata de personas. Sé que fue muy rápido, fue muy a grandes rasgos, pero me parece que lo esencial podemos tenerlo.
para ir empezando por lo menos. Segundo, la importancia, evidentemente, de los términos, ¿no? De estas cosas que pueden resultar en algún momento muy técnicas, pero vemos la importancia que tiene. Tercero, la importancia que se tiene de saber que una cosa es sancionar la finalidad y otra cosa es sancionar la explotación de la persona. Bien, ahora, sabiendo identificar el tipo penal, pues entonces podemos partir de algo pues más prometedor, con mayor protección. ¿Qué quiere decir, Alejandro? Sí, miren, lo que pasa es que los tipos penales tienen distintos tratos. Ven que les dije al principio de la charla. Sí, pero no te entiendo, Alejandro. Sí, mira, ¿qué pasa si una persona migrante, una persona extranjera, eh, es víctima de la trata de personas? ¿Qué sucede ahí? ¿Será lo mismo que el mismo trato y la misma protección que le va a dar el Estado que una persona víctima de lesiones, por poner un ejemplo, o de privación de la libertad, o en fin? Pues no. Fíjense, el artículo 38 de la Ley General de Trata nos dice que cuando la persona víctima sea extranjera y tenga una condición irregular migratoria, pues entonces, perdón, es que me están marque. Entonces, no se va, la autoridad no va a fijarse en esta situación irregular migratoria. Lo que va a hacer primero es ponerla a salvo, salvaguardar su integridad de la persona, salvaguardar los intereses también de personas que estén allegadas a ella, digamos familiares, padres, hermanos, hijos, hijas, etcétera, etcétera. Y después, pues bueno, se tomará lo conducente, pero tipos penales migratorios no van a existir. Muy en contrario de lo que dice el propio artículo 162 de nuestra ley de migración, en la cual especifica que se procederá de oficio la autoridad cuando ve alguna de las conductas o alguna irregularidad en materia migratoria. Entonces, vean ustedes la importancia de identificar el tipo penal. Si nosotros, en este caso que les puse, de que tenía la intención de llevarlo al campo de aguacate, y le decimos, pues fue privación ilegal de la libertad, pues está materializado, ¿no? Entonces, desprotegemos a la víctima. No se me va a entender, la estamos desprotegiendo totalmente. Además, esta protección, pues no solamente se da en este tipo penal o en esta ley, tenemos más leyes que protegen a la víctima desde, de- perdón, desde otras aristas. Por ejemplo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en su artículo número 34, en suma con el artículo 7 de la fracción cuarta de la Ley General de Víctima, nos dice que se debe salvaguardar su vida e integridad corporal cuando se trate de los delitos de delincuencia organizada. Entonces tenemos una víctima, pues para poderle dar prioridad y salvaguardar su vida e integridad corporal, pues tenemos que corroborar que exista delincuencia organizada. Entonces la tenemos, adelante, el Estado tiene que tomar otro tipo de medidas, otros protocolos, además de los derechos, como les mencionaba, de los que ya forma parte cada persona víctima y de los protocolos que se tiene por disposición general, si lo queremos ver así, como de entrada. La Ley General de Víctimas, también en su artículo 7, en su fracción 35, nos dice, a ver, cuando exista el tipo penal de secuestro, desaparición de personas forzadas, tortura, trata de personas, entonces debes de proteger a las personas cercanas y familiares de estas y afines que puedan tener una relación sentimental o afectiva. ¿Por qué? Pues veamos, la trata de personas es un tipo penal que pues obliga a la persona víctima a realizar lo que la persona tratante quiere. Por eso la trata de personas, a mí no me gusta definirla como la descripción típica que viene en nuestro artículo 10 o en el artículo 3 del protocolo de Palermo, porque esa es una descripción típica. La trata de personas reduce la condición de la víctima a una simple cosa. Y la cosa, como personas abogadas me entenderán, cuando estábamos en materia civil nos decían, la cosa es susceptible de todo. Apropiación, renta, venta, modificación, regalar, absolutamente de todo. Y nos decían, pero cuidado, porque los seres humanos, las personas, no son cosas, ¿no? Son personas, no son cosas. Por lo tanto, no están ni en el comercio, ni se venden, ni se modifican, son susceptibles de propiedad, de nada. La trata de personas reduce la condición a una simple cosa y pues bueno,
hay alguien que decide sobre esa persona, hay alguien que decide, que le dice, vas a hacer esta actividad sexual, vas a hacer esta actividad de trabajo, vas a hacer tal cosa. Entonces, le está obligando. Bien, eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces hay un largometraje, desafortunadamente ya no está en YouTube, hace como 4 o 3 meses todavía lo podían encontrar, pero igual, si gustan buscarlo, de Isabel de Campo, me parece, o Campo, no recuerdo bien el apellido, que se llama Evelyn, del año 2012. Es un largometraje que habla sobre la trata de personas y deja muy sensible el mensaje. Y hay una parte donde Evelyn, que está siendo explotada sexualmente, le llega una redada, se lo lleva a la fiscalía, están en investigación y se escapa. Se escapa para regresar con las personas que le están explotando. ¿Por qué? Pues sencillo, porque ellos tienen acceso a su hermano, a su madre y familiares, y entonces si ella dice alguna información o si ella no regresa, pues entonces corre en riesgo esa parte de su familia, esa parte de otras personas. Por eso nos dice este artículo 7 de la Ley General de Víctimas. Pues hay que protegerlas, por supuesto, hay que darle estas especificaciones. ¿Qué otras, ya como manera de resumen, qué otras protecciones tiene la víctima? Pues protección de identidad, asistencia psicológica inmediata, asistencia médica, resguardo de las personas que estén en riesgo, cambio de identidad, por supuesto, hasta de ubicación de morada, en fin. La trata de personas le da un trato totalmente diferente a las personas víctimas, pues por cómo se lleva a cabo este tipo penal, que no lo van a tener si se van a otro tipo penal. Digamos, a lo mejor dicen es violación, no tiene la misma protección, tiene otros, por supuesto, ¿no? Y las esenciales, las que están ahí, como dice en la jerga jurídica, pues de cajón, ok, pero esas específicas de la trata de personas no la tiene. Entonces perdemos a esa persona, así como en ese largometraje, imagínense, no hace caso del artículo 38, es una persona extranjera, la regresa, ¿no? Y todavía con sus sanciones. ¿Qué va a hacer esa persona? Pues tratar de regresar por todos los medios, contactarse otra vez con las personas que le están tratando, para evitar que le hagan un daño a las personas queridas de esta víctima. Y así es un vicio que no se va a acabar, y todo por no identificar correctamente el tipo penal. Ahora, el tipo penal también tiene ciertas, ¿cómo llamarle? Formas de proceder cuando se están ante personas menores de edad. Tenemos, eh, ¿cómo se llama? Tenemos agravante, ¿no? Van a aumentar la penalidad. Nos dice también el código, bueno, no el código, la Ley General de Trata. Ay, perdonen, muchos se me están 100 mensajes, ¿qué onda? Perdónenme, ya a lo mejor lo apagué. Bien, entonces les comentaba, eh, sí, fíjense, el artículo 13 de la Ley General de Trata, que nos habla sobre la explotación sexual, nos dice, a ver, cuando hay un beneficio de la explotación de la persona a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada, mediante el engaño, la violencia física o moral, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, el daño grave o amenaza de daño grave, o bien la amenaza de realizar una denuncia respecto a la situación muy particular, pues entonces tenemos este artículo 13, esta explotación sexual del artículo 13. Pero fíjense, cuando se trata de personas menores de edad, niñas, niños y adolescentes, nos dice muy específico el último párrafo, dice, cuando se trata de este tipo de personas, entonces no es necesario comprobar los medios del engaño, la violencia física, el abuso de poder, la vulnerabilidad, además, ya no va a ser necesario. Entonces, la trata de personas actúa de distinta manera cuando hablamos de personas menores de edad, al menos en este artículo. Bueno, en toda la norma tenemos rasgos muy específicos. También tenemos tipos penales que protegen únicamente a las personas como víctimas, niñas, niños y adolescentes. El artículo 16 nos dice que cuando se tenga el objeto de recabar algún material y se lo obliga a la persona a realizar actos sexuales o simulados, pues entonces tenemos una sanción en específico. Además, el artículo 18, fíjense, el artículo 18 nos dice,
al que promueva, publicite, invite, facilite, gestione por cualquier medio que una o más personas viajen al interior o el exterior del territorio nacional con la finalidad de que se realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años de edad, o bien con personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, o bien que no tienen la capacidad para resistirlo, pues entonces tenemos un tipo penal en materia migratoria. Y este tipo penal es muy coincidente, muy similar al tipo penal de turismo sexual que tenemos en nuestro Código Penal Federal y demás códigos penales también respectivos de las entidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean ustedes nuevamente elementos del tipo penal. ¿Dónde está la diferencia? Insisto, es muy delgada, pero con los elementos del tipo penal podemos entender. De entrada, ¿qué es lo que nos exige este artículo 18? Bueno, que la persona víctima sea una persona menor de 18 años de edad, o bien que no tenga capacidad de comprender el hecho, o que no tenga la capacidad de resistirlo. Entonces, tenemos a la persona víctima una calidad específica de la persona sujeto pasivo, pero además nos pide un elemento subjetivo específico que dice que se beneficie económicamente de ello. Y si nosotros revisamos el Código Penal Federal, el tipo penal de turismo sexual, viene igualito, tal cual, menos esta parte que dice que se beneficie económicamente de ello. Entonces, tenemos una diferencia entre turismo, el tipo penal de turismo en el Código Penal Federal y los delitos en materia migratoria de este artículo número 18 de la Ley General de Trata de Personas. Perdón, dije migratoria, ¿verdad? Es que, no, hombre, no sé por qué me están marcando el trabajo. Bien, entonces vean ustedes, nuevamente insisto, subrayo, perdón si soy necio, contundente, obtuso, renuente, aferrado en subrayar esto, pero es que el tipo penal nos va a dar esta parte de poder proteger a las víctimas de la mejor manera. Y si protegemos a la víctima, pues entonces podemos realizar una mejor investigación. Ahora, este tipo de protecciones también nos ayudarían a poder prevenir, buscar otras formas de prevención, de investigación, de persecución. Sabemos que las personas menores de edad, el sector turístico, pues son personas que están dentro de los grupos de atención prioritaria. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo que pasa es que una persona migrante que llega aquí a la nación mexicana, pues esta situación le genera una vulnerabilidad de la cual las personas tratantes pueden aprovecharse de ella y, bueno, pues imagínense, le retiran la visa. Oye, mira, te vamos a dar, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? Pues vamos a darte un trabajo, nada más 2, 3 horas y vas a tener una gran cantidad de dinero. O bien, a lo mejor, ahora por videojuegos que se hablan, ¿no? A las personas menores de edad, adolescentes, niñas, niños, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿sabes qué? Pues te voy a dar, incluso, fíjense, te voy a dar diamantes para el Free Fire, pero mándame una foto tuya con tales características. Ah, bueno, pues ahí está la persona. Oye, vamos a hacer un video, te voy a dar fotos. Personas que utilizan esos medios con la finalidad de captar a estas personas y que este tipo de situaciones, redes sociales, condiciones de atención prioritaria, pues vuelven más fácil a que caigan las personas y se vuelvan víctimas de la trata de personas. Si le sumamos a esto que no conocemos correctamente la dogmática jurídica, pues entonces estamos perdiendo la batalla. Además, de nada nos sirve, ya para ir cerrando, para que tengamos el espacio de preguntas y respuestas, de nada nos va a servir que nosotros como personas tengamos todo el conocimiento dogmático, que conozcamos todos los protocolos de actuación, conozcamos todo lo que nos exige la norma, nosotros como servidores públicos y también como personas ciudadanas que debemos de actuar. Nada nos sirve tener todo eso si nosotros no tenemos la mínima pizca de empatía. ¿Por qué? Porque la empatía no solamente es ponerse en los zapatos de otra persona. La empatía en realidad tiene 3 elementos, que es una escucha activa, que es escuchar, dicen las personas en psicología, sin ese yo interior, sin esa vocecita que nos empieza a decir qué hacer, qué no hacer, qué entender, qué no entender, sino de una manera sumamente objetiva, una comprensión activa, que es entender, no justificar, pero sí entender por qué está comentando eso, por qué realizó eso, por qué la conducta de la otra persona, y la asertividad, que consiste en ponderar ambas situaciones y poder llegar a una solución
que o beneficia a ambas personas, a ambas partes, o bien que dañe lo menos posible a las partes. Eso es en realidad la empatía, y nosotros cuando empezamos a tener empatía, pues empezamos a generar mejores investigaciones, mejores tratos y demás, y no solamente como el de ¿sabes qué? Están formados, ahorita te atiendo, pero es que tengo un problema porque voy saliéndome de mis captores y sí, ahorita te atiendo, sí, por favor, no eres la única persona. Bueno, pues ya con esa situación, pues por eso tenemos este tipo de actividades que a lo mejor no están ganando la confianza de las víctimas para poder acudir ante las autoridades competentes. Eso, en mi opinión, se debe también muchísimo a una falta de empatía. Entonces, teniendo el conocimiento sin empatía, pues tampoco estamos avanzando correctamente. Yo agradezco muchísimo su atención, por supuesto quedo a disposición de sus preguntas y respuestas. Perdónenme muchísimo por la distracción, no esperaba que en este momento me solicitaran tantísimo. Y pues bueno, reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, maestro, por toda esta explicación. Previamente a pasar a la ronda de preguntas, me gustaría abonar a la presentación del maestro, pues que hay que recordar que México es un país de origen y tránsito y destino de víctima de trata de personas, en donde las redes del crimen organizado se valen de toda esta infraestructura y facilidad turística que tenemos en nuestro país para cometer estos delitos de conformidad con las conductas que el maestro Rueda ya nos comentó. Asimismo, en el caso de estas acciones o ante el sector turístico, la Secretaría de Turismo justamente emitió un protocolo base de acción para casos presumiblemente de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes y trabajo infantil en el sector de los viajes y el turismo. Este protocolo dentro del tema turístico es muy importante ya que da algunos tips para que las personas trabajadoras de los sectores turísticos, ya sean los hoteles, los restaurantes o incluso nosotros mismos como turistas podamos detectar algunas de las conductas que posiblemente pudiesen estar relacionadas con la comisión de un delito. Este protocolo se compone de 4 etapas. La primera es informarse sobre estos delitos, sobre qué es la trata de personas, ya como nos comentó el maestro Rueda, cuáles son las principales formas a lo mejor en que se da estas conductas, cómo se da el enganche, observar, verificar a veces cómo el contacto que tienen los niños con las personas adultas que los acompañan, si vienen golpeados, si se ven desnutridos, si se ven con temor, reportar o denunciar, sobre todo marcar al 911, acercarnos a las fiscalías, a las procuradurías de protección y también colaborar con las autoridades para que podamos todos abonar y evitar este tipo de situaciones y en su caso pues que las personas responsables sean sancionadas. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, maestro. Tenemos por el momento 2. La primera es de Alberto Mejía. Si albergo en mi hogar a una persona indocumentada sin fines de lucro, entonces no estoy cometiendo ningún delito, ¿verdad? Y la siguiente pregunta es, ¿qué procede cuando la abuela de una niña de 6 años la lleva a pedir limosna y la madre no lo impide, ya que no tiene necesidad? Le doy la palabra, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Son muy interesantes preguntas. La primera que nos formulan amablemente, pues evidentemente, si no hay un objeto, no hay una finalidad, un propósito de obtener un lucro, pues entonces estamos del otro lado, no encuadran en el tipo penal. Además, tampoco, por lo que entiendo, se estaría tratando de evitar las revisiones migratorias. Entonces, lo más seguro es que cuando suceda la revisión migratoria, pues se tenga toda la cooperación de esta persona sin ningún problema. En ese sentido, pues la conducta no encuadraría en la descripción típica, sería atípica, no habría tipo penal que perseguir. La segunda pregunta se me hace muy interesante, muy reflexiva, de manera dogmática, porque tenemos que entrar a lo que habla la mendicidad forzada, que es el artículo número 24 de nuestra Ley General de Trata de Personas. Bien, recordemos, ya vimos que el artículo 10 es independiente, la trata de personas que sanciona la finalidad de los demás artículos que vienen desde el 11 hasta el 31, que mencionan sobre la explotación de la persona. Además, hay algunos otros tipos penales muy independientes que son en materia de trata de personas, como es tener algunos documentos, productos, videos y demás que devienen de la explotación de personas.
y que están lejos de, ¿cómo se llama? Se relacionan, pero no se encuentran descritos como explotación de persona o trata de persona. ¿Qué nos dice el artículo 24? Dice, ok, que va a existir una explotación de la mendicidad ajena, obteniendo un beneficio cuando se obliga a la persona a pedir limosna o a pedir caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave, al uso de la fuerza u otras formas de coacción o el engaño. Bien, fíjense, por eso les decía, es muy importante entender los tipos penales, porque el mismo artículo 24, además de que en su glosario nos dice que es una condición de vulnerabilidad el hecho que la persona sea menor de edad, también este artículo 24 nos dice en su párrafo 1, 2, tercero, nos dice, si se utiliza con esta finalidad de explotación de mendicidad ajena, entonces, si se utiliza a personas menores de 18 años, eh, también dice mayores de 60 años, a personas, mujeres embarazadas, a personas con lesiones, a personas con enfermedades o discapacidad física o psicológica, bueno, pues tendrá una sanción todavía mayor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que este tipo de explotación de mendicidad ajena, pues sin lugar a dudas lo está cometiendo la abuela. Pero ahora, aquí va algo muy, muy importante, que además nos dice, la madre se entera, pero no hace absolutamente nada. Es un tema muy, muy dogmático. ¿Por qué? Porque la trata de personas, contrario a lo que muchos consideran, que dicen que la trata de personas tiene muchísimos bienes jurídicos, desde el punto de vista dogmático, la trata de personas, el bien jurídico, la dignidad, bueno, es el libre desarrollo de la personalidad que deviene de la dignidad. ¿Y por qué lo digo? Vean, de todos los, hagan el ejercicio, cada explotación de personas, ustedes vean, y si van así como dicen, es que tiene el artículo segundo, eh, fracción quinta, ¿no? Que nos dice la dignidad, la libertad, la seguridad de las personas, el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, adelante, la vida, la libertad, creo ya le había dicho. Entonces, estamos como jugando a Tina al bien jurídico, ¿no? A ver, por ejemplo, en el ejemplo que les puse que resolvió la Suprema Corte de Justicia, pues qué bien jurídico se lesiona, dice, pues el libre desarrollo de la personalidad. Ok, y cuando es una persona adulta, digamos, ya pasó los 18 años, pero aún está bajo el cuidado de sus padres y le están explotando laboralmente o forzándoles a trabajos, eh, pues dice, es que el artículo dice libre desarrollo de personalidad de la persona menor de edad, ¿no? Entonces no entraría. ¿Qué pasó ahí? Y se lesiona la vida, la integridad corporal. Pues no, no, es muy, muy dogmático porque esto se resuelve con los principios de consunción y subsidiariedad y el carácter fragmentario del derecho penal, que consiste en resumen en poder darle mayor importancia, dependiendo del tipo penal de que se trate, el bien jurídico de mayor protección, que en este caso sería el libre desarrollo de la personalidad. Si ustedes hacen el ejercicio, esclavitud, ¿qué es el libre desarrollo de la personalidad? Es hacer o no hacer lo que uno quiera, siempre y cuando no transgreda los derechos de un tercero. Así de sencillo, así fácil. Es más, yo quiero dedicarme a cantar y ser abogado, puedo, no tengo ningún problema. Yo quiero dedicarme a secuestrar personas, cuidado, porque ahí estás transgrediendo los derechos de una tercera persona. Entonces, no puedes hacerlo, no puedes cobijarte bajo libre desarrollo de la personalidad. Yo puedo agarrar mi carro y convertirlo en Uber, por supuesto. Puedo dar la plática en short y chanclas para más frescura, pues sí, no pasa nada. Oye, pero la vas a dar totalmente desnudo. Oye, cuidado, ahí estás transgrediendo la norma. Entonces, libre desarrollo de la personalidad, haz lo que quieras con el límite de los derechos de una persona tercera ajena. Bien, esclavitud, ¿puedo hacer lo que quiera? No puedo hacer lo que quiera, porque insisto, hay una persona que me está reduciendo una cosa. Condición de siervo, ¿puedo hacer lo que quiera? No puedo. Explotación sexual, no puedo. Explotación laboral, no puedo. Y así nos vamos, ¿no? Incluso tráfico de órganos, que se me hace una de las redacciones muy complejas, las más complejas de la trata de personas, porque solicita en materia de donación que se otorgue el consentimiento. Y ese consentimiento pues, puede ser tácito o expreso. Entonces, si yo doy el consentimiento de que me quiten un fragmento de hígado para donarlo y resulta que llego a la casa, me siento mal y ya me quitaron un riñón, pues entonces ahí no, alguien decidió por mí. Y además es de personas vivas. El artículo es muy claro, dice seres humanos vivos. Por lo tanto, no entran cadáveres ni personas sin vida y demás.
Por eso es muy compleja esa descripción. Perante el libre desarrollo de la personalidad. Experimentación biomédica, libre desarrollo de la personalidad. Todas las formas de explotación de la persona entra el libre desarrollo de la personalidad sin estarnos complicando, y es que esa es parte del carácter fragmentario del derecho penal, que además te viene de la dignidad, y ya nos ha dicho las instituciones internacionales, ¿no? Que la dignidad es el rector que se transgrede en la trata de personas. Entonces, yo creo que ahí no tendríamos problema. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que este libre desarrollo de la personalidad tiene un resultado material, perdón, formal y no material. Entonces, de manera muy dogmática tenemos lo que se conoce en comisión por omisión, es decir, las conductas de comisión por omisión, cuando una persona tiene un deber jurídico de actuar, una calidad de garante y no lo realiza, entonces se le sanciona. Por eso es que podemos sancionar. Fíjense, el robo puede cometerse en omisión. La persona, imagínense que le dice una persona de seguridad: métanse aquí a esta empresa que vende computadoras, yo me voy a tomar unas pastillas para quedar bien dormido frente a la cámara y que vean, y esa va a ser mi coartada, ¿no? Adelante. Y así pasa, ¿no? Me pongo en un estado de inimputabilidad que se llama acción libre en su causa, me quedo así y ya pasan ay, ¿qué pasó? No sé, perdí, o sea, no me puedes culpar por dormir, es mi naturaleza, es mi cuerpo. Se investiga y se descubre esto. Bueno, pues tenemos una comisión por omisión porque él tenía el deber jurídico de actuar y evitar que sustrajeran los objetos de esa empresa por un contrato. Ahí lo tiene estipulado. Tú eres la persona de seguridad de esta empresa. Bien, pero es un resultado material porque la dogmática sí lo exige. Dice: a los delitos de resultado material que tengan un deber jurídico de actuar, pues se les sancionará mediante la figura de la comisión por omisión, que puede ser dolosa o culposa también. Bien, la trata de personas tiene un resultado formal. Eso en cualquier lado te van a decir: es un resultado formal, a pesar de que luego se contradigan diciéndole que protege la vida, porque la vida es un resultado material, pero siempre es resultado formal. Suprema Corte de Justicia, libros académicos, siempre resultado formal. Entonces no puede entrar la comisión por omisión, y eso lo vuelve un poco más complejo, porque la persona dice: ok, la madre, yo no puse a disposición, entonces, ¿qué puedo entrar? Autoría y participación. Pues desde mi punto de vista, lo que conocemos como dominio del hecho no lo tiene la madre como tal, solamente lo omitió. Pero eso no quiere decir que no tenga una sanción, porque contrario a lo que muchos piensan, o algunos tratadistas de Argentina que definen a capa y espada, no es cierto. La comisión por omisión, si no se puede, perdón, la calidad de garante, si no tiene el resultado material, se tiene el resultado formal, entonces deja de ser importante para la comisión por omisión y queda una omisión. Entonces, sí podríamos sancionarle mediante una clasificación jurídica de omisión, es decir, trata de personas consumado permanentemente donde intervino la autora directa en una omisión. Adelante. Dolosa, evidentemente dolosa, y sí podríamos estar. Pero este ejemplo que nos ponen, que me ponen aquí amablemente a disposición, pues sí es un estudio muy dogmático, muy técnico, y que honestamente me lo quedo, por supuesto, por ser tan maravilloso, que puede servir, por supuesto, en pláticas futuras. Muchas gracias, maestro. Tenemos otras 3 preguntas. La primera es: si las víctimas son niñas, niños y adolescentes, ¿las penas del delito son mayores? La siguiente pregunta: ¿cuántos casos de trata de personas hay en México? Y la tercera pregunta: ¿ante qué instancia se denuncia la trata de personas y la denuncia puede ser anónima? Le doy la palabra, maestro. Sí, muchas gracias. Sí, el hecho de que la persona sea menor de edad, en algunas hipótesis de la trata de personas, se aumenta la sanción. También, déjeme recordar qué artículo es el que establece esta parte de que se sanciona con mayor. Está como por el... Bueno, ahorita recuerdo el número, ahorita me lo recuerdo, pero la Ley General de Trata de Personas es muy específica. Dice: cuando las conductas se realicen y la persona víctima sea una persona menor de edad, o bien que no tenga la capacidad de resistir la conducta, o bien que no tenga la capacidad de comprender la conducta, entonces te aumentará en una mitad. O sea, todas las sanciones se van a aumentar en una mitad. Por lo tanto, sí agrava la sanción cuando la persona sujeto activo sea una persona menor de edad, niña, niño o adolescente, sin problema. Eh,
perdóneme, mi querida Magdalena, me dijo que la última pregunta, ¿cuál fue? La última pregunta es, ¿ante qué instancia se denuncia la trata de personas y la denuncia puede ser anónima? Ah, sí, sí, mire, eh, tenemos una fiscalía especializada en los delitos en materia de trata de personas, FEBINTRA. Esta fiscalía pues recibe los hechos de conocimiento. Esta fiscalía, honestamente debo de decirlo, reconozco, tiene una muy buena capacitación, sabe actuar correctamente. eh, Incluso, fíjense lo que me pasó, paréntesis rápido. Yo marqué para preguntar porque tenía dudas sobre los teléfonos. Déjenme buscarlos y se los digo, pero en lo que lo voy buscando les cuento mi anécdota. Entonces, yo tenía dudas sobre los teléfonos para poner a disposición los hechos en materia de trata. Y yo le dije, oye, si siento que estoy sufriendo algún tipo de delito de trata de personas que alguien está diciendo por mí o demás, este es el número correcto. Tenía yo 4 números. A los 4 marqué. Obviamente en 2 me dijeron, no, hay que marcar a la FEBINTRA. En uno de ellos era FEBINTRA y otro era de la Comisión de Derechos Humanos, me parece que la Ciudad de México, y aún así la Ciudad de México me dijo que sí, que iban a recibir. Pero en FEBINTRA, cuando me recibieron mi llamada, le dije a mi asistente, márcale y dile esto, esto, aquello, sí, me dices qué te dicen, lo que yo salgo de la plática. Bueno, me estuvieron marque y marque y marque, ¿qué onda? Y yo creo que hasta estuvieron investigando mi teléfono y ya hasta que les pude yo contestar y me dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Quién habla? No, es que nos hablaron ni siquiera me dijeron que de FEBINTRA ni nada, menos que me hablaron una persona, a lo mejor se equivocaron porque estábamos ofreciendo un servicio. Y yo así de, ¿qué onda? ¿Qué está? Y dije, permítame, ahorita les paso, sí. Ahí estaba mi asistente. Digo, pon el altavoz. Y ya como de, oye, es que usted nos marcó para hacernos unas preguntas, ¿gusta que les demos algunos teléfonos? O sea, fueron muy insistentes, muy cuidadosos en saber si realmente era un tema de investigación o si realmente necesitaba ayuda a la persona. No sé si me doy a entender. Entonces, a mí me pareció maravilloso. Yo le dije, oye, mira, pues, mi nombre es Alex Giovanni Rueda, yo estoy aquí, nací pues meramente investigativo. Me dejaron hacer en ese entonces un tríptico para Hidalgo. Les comenté todo y también fue todo un show convencerles de que así fue. Tuve que casi mandarles mi oficio y todo. Y ya, total. Me pareció magnífico, honestamente. Creo que ese tipo de cosas eh, hacen que uno se ponga contento porque se está realizando de la mejor manera. Y pues adelante, las denuncias anónimas están reguladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y el tipo penal de la trata de personas no va a ser la excepción para ello. La autoridad, una vez que recibe la información, tiene la obligación de investigar, es decir, la policía recibe, oye, aquí están, me parece que vendieron droga. Ok, tiene que ir y confirmarlo. Ellos tienen sus protocolos de actuación. Oye, me parece que aquí están, mira, llega una persona en una camioneta, deja a las personas y empiezan a pedir dinero. Y luego llega la misma camioneta más tarde y se lleva a las personas. Y luego, ¿qué creen? Que la seguí, yo sé que a lo mejor hice mal, pero le seguí y entonces vi que se metieron en una casa. Y en esa casa vi en un reportaje en Imagen TV que rentaban niños, o sea, rentaban niños drogados o sin droga para poder pedir dinero. Pues yo creo que eso debe de atenderlo la autoridad, pero a mí me da miedo que den mis datos, entonces por favor que no quiero tener un dato. Ellos saben cómo actuar, me dice, ok, no se preocupe, nada más déjeme tomar mejores datos de los lugares, dígame la calle o demás, y sin problema debía de pasar. Claro, todo es perfectible, no dudo que en algún momento alguna de las personas a lo mejor no tengan el conocimiento o la empatía, sobre todo no el conocimiento, sino la empatía, y podamos tener ahí algunos problemas de que ya no proceda la denuncia, pero yo creo que en su mayoría, en más del 90%, las denuncias anónimas sí entran en investigación. De hecho, este ejemplo que yo les puse, así sucedió de manera anónima. Después Imagen TV lo pueden buscar ahí en YouTube. Entró, fue el reportero, pidió informes, creo que le cobraron 500 pesos por el niño del día. Y, y bueno, se puso más los hechos de investigación, se estudiaron, se analizaron y se puso a salvo a esas personas. Digo, nada más a esas, creo que la red iba más allá de tratantes porque era explotación de personas, por supuesto, pero bueno, incluso Imagen Noticias todavía nos dice, ¿cómo es posible que la autoridad no pueda actuar hasta que nosotros le digamos? Es que sí, necesita que la persona le dé el requisito de procedibilidad, que sepa los hechos, porque policía, digo,
en un mundo a lo mejor muy idealista, pues lo correcto es que el policía vaya investigando, pero también tenemos carga de trabajo, tenemos otras solicitudes, y entonces comprendo que a lo mejor no puedan darse cuenta, aunque parezca un poco inverosímil, pero si se tiene el hecho a disposición, pues entonces le damos todas las armas a la autoridad para que pueda actuar al respecto, y con los avances que hemos logrado, pues me parece que no habría ya mayor problema. Déjeme, no encuentro los números, y aquí los tenía. No los encuentro. Perdónenme muchísimo. Y si aquí es que los tenía en otra USB. Quizás son las ventajas de no usar diapositivas, ¿saben? Pero déjenme buscar en internet para que no se quede el dato así, FEBIMTRA, porque eran 3 teléfonos, pero bueno, al menos con que tengan uno, que es el 55 53 46 25 16, el de FEBIMTRA, pues con ese sería suficiente, aunque también el comisionado tiene su línea especial para la trata de personas, y las comisiones de derechos humanos también tienen su línea especial para la trata de personas, que termina como con 460, 00000. En fin, es esa. Y luego me preguntaron una estadística, ¿verdad, estimada Magdalena? Así es, maestro. Preguntan, ¿cuántos casos de trata de personas hay en México? Bueno, mira, el dato exacto, pues no lo tendría, porque lamentablemente, como la trata de personas tiene distintas modalidades de explotación de la persona, pues también es muy complejo condensar toda la información. Lo que sí es que con la pandemia subieron algunas modalidades de trata de explotación de personas, también incluso de feminicidios y de violencia familiar, que fue las consecuencias que tuvo esta pandemia, pero sí son cifras mayores. Tenemos, desde que se creó la Fiscalía Especializada para las víctimas de trata de personas, FEBIMTRA, pues la verdad es que en lo personal he visto una mejoría en la investigación, en la obtención de sentencias. Sin embargo, pues sí, al ser un tipo penal complejo, ¿en qué sentido? De que necesita una investigación muy estricta, apegarse mucho a los protocolos para poder obtener todo el material probatorio de la mejor manera, y que pueda soportar todo el paso procesal penal, digamos, etapa de investigación, etapa intermedia, y llegar a la etapa de juicio para poder obtener la sentencia. Me parece que la sentencia sí tenemos un número menor. No tengo los números exactos, perdónenme muchísimo por esa falta de estadística actual. No les quiero tampoco dar números desactualizados, porque la última vez que revisé pues fue el año pasado. Entonces, en ese aspecto, pues sí debemos de tomarnos en serio la trata de personas. No, me decían en alguna ocasión, por ahí comentaron amablemente del pequeño artículo que publiqué sobre tráfico de órganos y trata de personas, y me comentaron, eso solamente pasa en películas, Alejandro. Eso es bueno como para una serie televisiva. Y no, eso pasa en la nariz de todas las personas que están aquí, no solamente en tráfico de órganos de trata de personas, sino en materia de salud. Las personas que viven por el Recursor Oriente, hay una parte donde es Tláhuac y Periférico. En esa esquina, al ladito de la comida china, ahí en el segundo o tercer nivel, había un hospital clandestino donde hacían cirugías plásticas clandestinas y hacían también trasplantes de órganos ilegales. Pues vean, ahí estaba. Yo me acuerdo que cuando iba a trabajar ahí me paraba, dije, Dios mío, y nunca me di cuenta, ¿no? Cuando estaba, pues, un poquito más joven. Bueno, ya, no un poquito más joven, estaba muy joven, pero ahí estaba yo, de pie, fíjense, frente a un lugar donde estaban, haciendo trasplantes ilegales, o sea, delitos en materia de salud, y quizá también delitos en materia de trata de personas. Muchas gracias, maestro. Pues también comentarles que pueden hacer su denuncia anónima en el 911, o bien acercarse a alguna de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya sea estatal o municipal o a la federal, en el caso de niñas, niños y adolescentes. Tenemos todavía otra pregunta, y tengo a 2 personas que quieren participar, maestro. Además, hemos recibido muchos mensajes de felicitaciones para usted por su ponencia. Gracias por darle la oportunidad de aprender más. Juan Torre nos comenta, para llegar a la verdad tenemos que trabajar como una comunidad, padres e institución educativa. Dentro de la pregunta está, no comprendían bien la diferencia entre trata de personas y tráfico de personas, y pedían si por favor pudiese darnos un ejemplo. Le voy a dar la palabra a Aram Narini,
que tiene su mano levantada. Aram, ¿la escuchamos? Aram, ¿tiene apagado su micrófono? Aram, ¿te escuchamos? Me parece que no. Y tenemos a Oppo, Oppo CPH, Oppo. Me parece que ya no. Le damos la palabra con la pregunta que tenemos, maestro, la diferencia entre trata de personas y tráfico de personas. Y un ejemplo, por favor. Creo que sí, con gusto. Miren, de entrada les comentaba, trata de personas y tráfico de personas. Yo creo que, pues llámeme quizá idealista, literario, pero ya no le llamemos tráfico de personas, a pesar de que, bueno, nuestro Código Federal le dice tráfico de personas y otros ordenamientos. También pues la propia, déjenme recordar el nombre, que es el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar, aire, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada. Pues también nos dice, ¿no? El tráfico ilícito de migrantes, su artículo número 3, inciso A, que se va a entender como la facilitación de la entrada ilegal de personas de un estado de más, que también le llama tráfico ilícito. Entonces, como de tráfico de personas, trata de personas. A mí me parece que la ley de migración es muy clara en su artículo 159 cuando nos dice que son delitos en materia migratoria, porque la fracción primera nos habla, claro, del propósito de tráfico, o sea, el tráfico de personas. La fracción segunda no nos habla del propósito de tráfico y la tercera tampoco. La tercera hablábamos que es esta parte de tener a una persona migrante y tener la finalidad de evadir las revisiones migratorias. La fracción segunda nos dice cuando se introduzca sin la documentación a una persona extranjera. Y la primera nos dice cuando se lleve a otro país, internarse a otro país sin la documentación correspondiente. Entonces, aquí está la gran diferencia en el elemento subjetivo específico del tipo penal, porque en estas tres fracciones tenemos finalidades muy distintas y distantes de la trata de personas. ¿Por qué? Nos dice, la finalidad es, ¿cómo se llama? Uno, propósito de tráfico y obtener directa o indirectamente un lucro. Fracción segunda, obtener directa o indirectamente un lucro con esa actividad. Y fracción tercera, obtener el lucro, pero además la finalidad de evadir revisiones migratorias, o sea, de burlarlas. La trata de personas no tiene ni una finalidad para ello. La trata de personas lo que tiene como finalidad es la explotación de la persona. ¿Pueden concurrir los tipos penales? Por supuesto. En el concurso pueden concurrir todos los tipos penales que se imaginen siempre y cuando se sucedan el hecho a estudio. Pero no se pueden confundir, o sea, no debemos confundirlas porque la trata dice, ok, ¿cuál es tu finalidad? Esclavitud, explotación sexual, explotación laboral, trabajos forzados, mendicidad forzada, tráfico de órganos, en fin, utilización de personas menores de 18 años en actividades de delincuencia organizada. Bien, esa es la finalidad de la trata de personas. Entonces, si yo me traigo, les decía, a ver, ¿qué les parece? Sí, es que ese ejemplo que les puse yo creo que estaba muy, muy bien. Creo que no quería repetirlo, pero lo voy a como repetir, porque si yo, fíjense, si yo mi organización traigo a personas de otro país, digamos Guatemala, para yo acá explotarlas sexualmente en un establecimiento, ¿no? Digamos una de esas que le llaman casa de citas, y yo me traigo a personas extranjeras, Ecuador, Guatemala o demás, como el caso de largometraje que les comenté de Evelyn, de 2012, me las llevo a otro país. Entonces, mi finalidad no es obtener un lucro por traérmelas a este país evadiendo todas las revisiones migratorias. Mi finalidad es explotarlas. Entonces, en el momento que yo voy a adquirirlas, a esas personas, a captarlas, sea cual sea el método o coacción, enganche, engaño, demás, y las ingreso, o sea, mi finalidad no es, ya esté tu bolas, ¿no? Como podría suceder con los famosos que le llaman polleros, ¿no? Ya te ingresé, tú dices que tienes ahí tu familiar o X o Y, ya es tu problema, ¿no? Igual la llevan a Estados Unidos, les brincan la frontera, ya es tu problema. Mira mi dinero y se acabó. No,
yo me las llevo para poderlas explotar sexualmente en este caso. Ahí tenemos la trata de personas, la finalidad es totalmente distinta. No pasa así si yo traigo a personas de Guatemala. Fíjense, y entonces entrando acá a lo mejor yo como red de trata de personas me entero, mira, esta actividad trae 25 personas, ¿no? Escondidas en un doble fondo. Y entonces les intercepto, mato al chofer y me llevo a las personas para explotarlas sexualmente o cualquier tipo de explotación de personas. Fíjense, ahí tenemos un tipo penal, claro. Primero, la persona que les ingresó y todos los que contribuyeron, ahí hay delitos, delito en materia migratoria, ¿no? Están ingresando sin la documentación correspondiente con el propósito de obtener un lucro, ¿no? No sé, $10,000, $10,000, ahí está, adelante. Ahí se termina. Y luego llega otro hecho donde llega otra persona, priva de la vida al conductor y se lleva a las personas para explotarlas sexualmente o trabajo forzado. Y ahí está otra conducta típica de otra persona sujeto activo. En este caso, digamos, Alejandro fue el que hizo todo eso. Pues Alejandro y todo lo que conlleva a su equipo criminal, pues entonces estaría cometiendo el tipo penal de trata de personas. También puede ser que la persona se ponga de acuerdo y le diga al que le llaman pollero, le digan, ¿sabes qué? Mira, ahí está, pues ponme algunos, ¿no? Algunos que tú veas que están perdidos, que no esperan, pónmelos, yo necesito gente para, no sé, si son menores de edad, los voy a poner a actividades de delincuencia organizada. Si son personas del género femenino, las voy a poner a explotación sexual. Si son personas que la ves así, como un poco robustas y demás, me sirven porque tengo ahí metalurgia y exploto ya a las personas servicios forzados. Entonces, ahí te va un dinero extra. Bueno, pues ahí tenemos el concurso, no sé si me voy a entender. La persona entra, personas migrantes, extranjeras, con la finalidad, obviamente, de obtener un lucro y luego las vende. No sé si me explico, así como que ahora ten estas que son las que no espera a nadie, van a ser fácil para ti, ¿ok? Bueno, ahí está el concurso para la persona que le llaman pollero, o sea, ahí tiene un concurso, delitos en materia migratoria y luego delitos en materia de trata de personas. Para la persona que explota, pues no tendría nada que ver porque no tenía ni siquiera dominio del hecho, ni participación. Sería punto y aparte y él también tendría trata de personas. Vean nada más qué ejemplo tan más. Siempre digo, son bonitos, pero dogmáticamente hablando, porque la trata de personas es muy fea, honestamente. Todos los tipos tienen resultados muy feos. Espero haber sido claro y que quede un poquito más clara la diferencia. Muchas gracias, maestro, por su participación. Tenemos aún muchos comentarios, mucha participación. Juan Torre nos comenta, también tendremos que luchar contra la corrupción. Recordemos que estamos en los primeros países a nivel mundial y eso permite más dinero a la trata. Agradecimiento por la ponencia, es un tema vasto e interesante, el saber cómo se maneja legalmente. Felicidades, una charla amena. Muchas gracias a este maestro. Le voy a dar de nueva cuenta la palabra para que pueda regalarnos sus conclusiones respecto a este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron aquí presentes con nosotros, que participaron, estaban sus dudas y preguntas. Recordemos que el desconocimiento, pues, siempre debe ser un motivo para ampliar la información y no un obstáculo. Entonces, les comentaba también sobre la empatía, que precisamente la corrupción me parece que podría disminuir considerablemente si nosotros fuéramos personas empáticas. Pues no creo que una persona logre aceptar o aprobar las consecuencias que tiene la trata de personas y esta parte de reducir a una simple cosa a la persona, pero lo que sí es muy importante es que toda esta información nosotros logremos replicarla de la mejor manera para crear una conciencia, saber que hay personas que son grupos prioritarios que tienen una vulneración por la situación en la que se encuentran. Sé que se puede ser un poco agresivo esta parte de la vulneración, pero hay que ser consciente de ellos para poder nosotros tener también una forma de actuar desde la medida de nuestras posibilidades, evidentemente. Agradezco muchísimo su atención y pues nada, que siempre tengamos eventos y espacios de esta manera para poder siempre contribuir a la lucha contra la trata de personas. Muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias, maestro. El maestro Alex nos apoya de manera gratuita, entonces le agradecemos mucho todo el apoyo, el tiempo que nos brinda aquí para platicar con nosotros y con nuestros compañeros servidores públicos de otras dependencias. Tenemos a personas de las alcaldías de la Ciudad de México, de la Sedena, de los CONALEPS. Entonces tenemos un grupo variado de personas servidoras públicas conectadas. Y pues recordarles que es de vital importancia que tanto la sociedad como las dependencias de gobierno, como el público en general, trabajemos y fortalezcamos en este tema de la prevención de la trata de personas, como en un principio nos comentaba el maestro Rueda. Comprender y entender que la trata de personas va más allá de la explotación laboral, que actualmente tenemos diversas modalidades que muchas veces no están siendo visibles porque nos enfocamos en estas. Entonces es muy importante entender que hay un panorama muy amplio y justamente esta semana de conmemoración por la trata de personas, las dependencias pues se suman para hacer mayor eco y mayor, darle más difusión a estos temas de la trata de personas, por lo que esperamos su participación de todas y todos ustedes durante esta semana en las pláticas programadas por el Sistema Nacional DIF y por esta Dirección General. Y recordarles que si alguno de ustedes son víctimas o son testigos de algún delito de trata de personas, puedan denunciar. Ya el maestro nos hizo favor de darnos un teléfono de la FEBIMTRA, pueden marcar al 911 o, como les comentaba, acercarse a sus procuradurías de protección de niños y adolescentes, estatales o municipales. Por mi parte es todo, les agradezco mucho a todas y todos, los esperamos el día de mañana con el tema de pornografía infantil, de nueva cuenta conectados aquí a las 11 de la mañana. Le agradecemos de nueva cuenta a nuestro ponente, el maestro Alex. En cuanto tengamos su constancia de participación, se la haremos llegar. Y les agradezco a todas y todos por su participación el día de hoy. Que tengan buena tarde y hasta luego. Gracias, Bonita maestro. tarde igual, gracias. Hasta luego.